comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte, que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra visión es mostrar el camino hacia Dios, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra ubicación te diré en esta canción. Al final de la avenida Loreto nos encontrarás, cruzando por la calle Rivas, Centro Comercial La Liberal. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad. El maestro de la casa, Pedro, bendición. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos la gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos, conocemos y entendemos que Él es el verdadero Dios y el merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Aleluya. Y agradecerle mucho, hermano, mucho a Dios, mucho al Señor, lo que han venido haciendo en nuestras vidas, lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo el Señor en nosotros, porque su palabra dice, queridos hermanos, que lo que empezó en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermano, en esta mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro tema que se ha venido hablando estos 3 domingos atrás. El que habló el apóstol Joan, el pastor Gustavo y la pastora Angélica. Gloria a Dios. Que es hablando, hermano, de los riesgos del pragmatismo en las iglesias. Aleluya. Gloria a Dios.
Y quiero, hermano, que busque en su Biblia, en Romanos 11, en el versículo 36. Romanos 11, versículo 36. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, Señor, glorifícate a través de esta palabra. Y que esta palabra, Dios mío, vaya y haga para lo que, Señor, tú la has enviado en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermano, tiene como título el culto al método. Ese es el título de la enseñanza de hoy, el culto al método. Y para entender un poquito más de lo que vamos a hablar, yo investigué acerca del concepto de lo que es un método, ¿verdad? De lo que es un método, para nosotros entender un poquito más el tema que vamos a desarrollar a continuación. Y un método, amados hermanos, es un modo ordenado, estructurado y sistemático de proceder para alcanzar un objetivo. Y esto implica una serie de pasos, de principios o de técnicas. Eso es un método, hermano. Es un modo ordenado, es un modo estructurado de proceder, de hacer algo, para alcanzar un objetivo. Y esta manera, hermano, de hacer esas cosas, eso implica una serie de pasos, una serie de principios, una serie de pautas o de técnicas. Aleluya. Eso es lo que es un método. Gloria a Dios. Y como ya sabemos, y como han venido hablando el apóstol Joan, el pastor Gustavo y la pastora Angélica, hermanos, el pragmatismo es la filosofía que establece que lo que funciona es lo que es verdad. Eso ya se ha dicho aquí otros domingos, ¿verdad? Ya eso lo conocemos, ya eso lo entendemos. Pero lamentablemente, queridos hermanos, en la iglesia esto ha mutado en una serie de formas, y una de las formas más seductoras es precisamente esta que nosotros vamos a hablar hoy, el culto al método. Y no está mal, hermano, no está mal tener un orden o tener una estrategia. Eso no está mal. Tener una estructura con un fin determinado. Pero el problema surge cuando el sistema deja de ser una herramienta y se convierte en el eje central. Ahí, hermano, empieza el problema. Porque nosotros comenzamos con buenas intenciones, comenzamos con eficiencia, con crecimiento y con orden. Pero sutilmente, queridos hermanos, el método pasa de servir a la misión a ser la misma misión. Cuando la estructura es incuestionable, hemos dejado de adorar al Creador para rendir culto a la criatura. Y esta criatura, hermano, es el sistema humano. El sistema humano. Gloria a Dios. Esas técnicas, esos métodos, esas tradiciones empiezan entonces a quitarle el lugar al Señor.
empiezan a quitarle el lugar a Dios porque vemos que en un momento no funcionó y no funciona. Entonces ya nosotros no nos confiamos en Dios, sino nos confiamos en el método, nos confiamos en lo que sabemos. Y nosotros, hermanos, conseguimos un ejemplo claro acerca de cómo estas tradiciones, acerca de cómo estos métodos, hermanos, le quitaron el lugar a Dios. Y un ejemplo claro nosotros lo vemos en Mateo 15, 7 al 9. Y yo se lo voy a leer, gloria a Dios. Mateo 15, de 7 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Aleluya. Aquí los fariseos, mis queridos hermanos, habían convertido sus tradiciones y sus métodos en el enfoque central de su fe. Ellos habían convertido, hermanos, las tradiciones y los métodos, aleluya, en ese enfoque, en el enfoque central de la fe de ellos. Aleluya. Olvidando el verdadero propósito de la adoración y la conexión con Dios. Lamentablemente esto sucedió con ellos, porque un método, hermano, que inicialmente buscaba glorificar a Dios, terminó desplazando la verdadera relación que ellos debían tener con Él. Lamentablemente, hermano, este método de ellos, estas costumbres, estas cosas que ellos empezaron a hacer y que no funcionaron, desplazó su verdadera comunión con Dios. Actuaban por religiosidad. Aleluya. Y en el culto al método, amados hermanos, la madurez no se mide por el fruto del Espíritu, sino por la eficiencia funcional. De esa manera se mide en el culto al método la madurez. El creyente ya no es un discípulo que busca el rostro de Dios, sino un colaborador que sostiene un programa. Eso es, hermano, a lo que llamamos pragmatismo peligroso. Cuando un creyente, hermano, no se expone a la palabra de Dios, cuando el creyente, hermano, deja de exponerse a la palabra, hermano, y se enfoca en otras cosas, como en los métodos humanos. Aleluya. Cuando una persona, hermano, cuando un creyente deja de exponerse a la palabra de Dios, esa persona, hermano, no puede alcanzar madurez. Y cuando hablo, hermano, de exponernos a la palabra de Dios, no estamos hablando solamente de leer la palabra. Claro que sí hay que leerla, pero estamos hablando, hermano, de venir a la iglesia, aleluya, a sentarnos, a recibir de esa palabra, a ser enseñados, aleluya, conforme a esa palabra. Estamos hablando de eso. Gloria a Dios. Y cuando esto, hermano, no sucede en la vida de un creyente, no hay madurez. No podemos crecer nosotros espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, nos habla a nosotros en Marcos 10, en Lucas 10, cuando nos habla acerca de Marta y María. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 10, versículos 41 y 42.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Turbada con muchos quehaceres. No era, hermano, la mejor parte. El servicio, hermano, sin devoción es solo un activismo religioso. El servicio, hermano, sin esa devoción a Dios es solo un activismo religioso. Es cuando el creyente, hermano, está en actividades y actividades y actividades y se olvida de esa relación, aleluya, con Dios. Ya aquí hemos hablado, hermano, acerca de eso, acerca del activismo, acerca, hermano, de las iglesias activistas. Ya hemos hablado acerca de todo eso. Servir al diseño no es necesariamente servir a Dios si el corazón está lejos de la comunión íntima con Él. También hemos hablado ya de esto, ya Dios ha venido hablando de todas estas cosas también. Fíjese todo, hermano, como Dios ha venido hablando. Aleluya. Lo hablábamos nosotros en unas predicaciones atrás, cuando hablábamos y decíamos, hermano, que podemos hacer todo, hermano. Podemos enfocarnos en todas las actividades. Podemos hacer esas buenas obras. Aleluya. Pero si no tenemos la intimidad con el Espíritu Santo, aleluya, no sirve de nada. No sirve de nada. Hablamos y le decía, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no? Hablándole a la iglesia: conozco tus buenas obras, tu fatiga, tu perseverancia, lo que has sufrido. El Señor le decía, hermano, a la iglesia que conocía todo eso de ella, de las buenas obras que hacía. Pero le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Necesitamos más intimidad con el Señor. Aleluya. Necesitamos, mis queridos hermanos, más comunión con Él. Si queremos crecer, aleluya, espiritualmente, si queremos madurar, necesitamos más intimidad con el Espíritu Santo, aleluya. Necesitamos conectarnos cada día más con Él. Necesitamos, hermanos, exponernos a su palabra en el nombre de Jesús, aleluya. Lo necesitamos. Gloria a Dios. Lo necesitamos, aleluya. Necesitamos, hermano, crecer más, madurar más. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, nos habla en Números 20. Gloria a Dios. Números 20. Del 8 al 12. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Esto se lo decía el Señor a Moisés. Y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus mezclas. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón, a la congregación, delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua,
y bebían la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aleluya. Cuando nosotros leemos esta palabra, hermano, el Señor le estaba diciendo a Moisés que le hablara a la peña, que le hablara a la roca, no que la golpeara. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Y usted sabe, hermano, por qué él golpeó esa roca. Porque cuando nosotros leemos atrás, hermano, en Éxodo, resulta que Dios ya le había dicho y había hablado con Moisés, porque se presentó también esta situación que no tenían agua y el pueblo, hermano, salió a quejarse, bueno, de decir tantas cosas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y Dios le dice a Moisés que agarre la vara y que golpee la piedra y que de ahí iba a salir agua. Pero esta segunda vez el Señor le dice que no lo golpee, sino que le hable. Y él la golpea, hermano, porque en el principio, antes, ese método a él le funcionó de golpear la piedra. Él no confió en la palabra que Dios le había dado cuando le dijo: háblale, sino que él prefirió confiar en el método anterior de golpear la piedra. No confió en la palabra, sino en el método que le funcionó en el principio. Aleluya. Moisés, hermano, bajo presión y confiando en lo que ya él conocía, repitió el método anterior y la golpeó 2 veces. Aunque el agua salió, hermano, por la gracia de Dios hacia el pueblo, él, hermano, Moisés fue disciplinado. Aleluya. Gloria a Dios. Moisés, hermano, en su desobediencia, es tremendo, mire, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos estas cosas, mire. Moisés, en su desobediencia, hermano, él fue en contra de un propósito eterno que ya Dios tenía. Por eso, hermano, la disciplina severa hacia él. Esa roca, hermano, representa ¿a quién? A Cristo. ¿Verdad que sí? Aleluya, a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, hermano, en nuestro ser, ¿verdad? Y brotan que ríos de agua viva. Aleluya. Esa roca representa a Cristo. La palabra nos dice a nosotros, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, Él murió y fue crucificado, ¿cuántas? Una sola vez. Una sola vez. Aleluya. Él fue golpeado una sola vez. Fue, hermano, crucificado una sola vez. Una sola vez. Aleluya. Entonces, hermano, una sola vez tenía que él golpear esa roca. Porque esa roca, hermano, ya no iba a ser golpeada más. Esa roca ya no iba a ser crucificada más. Aleluya. Era una sola vez. Por eso, hermano, Moisés fue en contra de un propósito eterno que ya Dios tenía establecido. Aleluya. Gloria a Dios. Por confiar en el método. Por confiar en el método y no en la palabra de Dios, y no en lo que Dios ya le había hablado, y no en lo que Dios ya le había dicho. Aleluya. Por eso, hermano, el culto al método nos hace golpear a nosotros rocas por costumbre profesional. Eso hace, hermano, el culto al método en nuestras vidas. Nos enseña a confiar en lo que sabemos y en lo que sabemos nosotros hacer bien.
en lugar de buscar el temor de Dios y el temblor y la dirección específica de Dios para cada nueva temporada de nuestras vidas. Eso hace el método en nosotros. Cuando nosotros vemos que algo nos salió bien, que lo hicimos al principio y nos salió bien, hermano, y resulta que Dios nos da otra palabra para que hagamos diferente conforme ya habíamos hecho, pero entonces nosotros confiamos en el método. Yo confío en lo que yo sé hacer bien y ponemos la palabra de Dios de lado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Ezequiel 37, 7 al 10. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, aleluya. Ezequiel 37. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, de la siguiente manera. Ezequiel 37, de 7 al 10. Gloria a Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel, queridos hermanos, profetizó, y dice la palabra que hubo un temblor, que los huesos se juntaron, que formaron tendones, que formaron carne, que formaron piel, que la estructura, hermano, estaba completa y estaba perfecta. Pero luego, hermano, nos dice el texto: pero no había en ellos espíritu. Aleluya. Fue necesario el soplo del Espíritu para que ese método u orden se convirtiera en un ejército vivo. Aleluya. Era necesario, hermano, el soplo del Espíritu para que ese método que Dios, hermano, le había hablado al profeta Ezequiel pudiera funcionar. Aleluya. Para que esos huesos, hermano, esa estructura, todo eso que se levantó, que se formó, huesos, carnes, tendones, para que se pudiera mover y andar y caminar y convertirse en un ejército en extremo, tenía que haber el soplo del Espíritu de Dios. Aleluya. Sin ese soplo del Espíritu, hermano, no iba a pasar nada. Aleluya. Podemos tener el ADN de la casa bien definido, la mejor música y una logística impecable. Eso nos habla a nosotros, hermano, de la piel y de la carne de ese momento. Pero si el método se vuelve el centro, hermano, correremos el riesgo de tener un cuerpo hermoso, pero sin aliento, sin vida. El método organiza, pero el Espíritu da vida. Aleluya. Solamente el Espíritu es el que da vida, porque Cristo, hermano, es el centro de toda la estructura. Gloria a Dios. Lo acabamos de leer y lo leímos en el principio, en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Aleluya. Todo.
Entonces Cristo, hermano, es el centro de esa estructura. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, si el fin, el objetivo o el propósito de cada método es para glorificar a Dios, para acercarnos a Dios, entonces, hermano, ese método y ese fin, hermano, tiene un impacto en lo eterno. Aleluya. Si ese método, hermano, nosotros lo tenemos para glorificar a Dios, para acercarnos a Dios, aleluya, con ese propósito, con ese fin de acercarnos a los demás, de traer a las personas, aleluya, a Cristo, entonces ese método, hermano, tiene una repercusión en lo eterno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Es un método, hermano, que va a funcionar? Claro que sí. Pero siempre, hermano, nosotros tenemos que tener presente que Cristo es el centro de toda estructura. Cristo es el centro de todo. Y todo lo que nosotros, hermano, hacemos y hagamos, tenemos que ponerlo a Él en el centro. Gloria a Dios. En el centro de todo lo que nosotros vayamos a hacer. Aleluya. Uno de los propósitos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, aquí sobre la tierra, todas las sanidades que Él hizo, los muertos que resucitó, todas estas cosas, hermano, esos milagros, esas señales que el Señor Jesucristo hizo, hermano, fue para glorificar al Padre. Aleluya. Fue, hermano, para demostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Aleluya. Esos fueron uno, hermano, de los propósitos por el que el Señor Jesucristo lo hizo. Gloria a Dios. Y aún así, hermano, el pueblo, su pueblo, los judíos, no creyeron en Él. Lo crucificaron, lo condenaron, porque no creyeron en Él. Por eso la palabra de Dios, hermano, habla y dice que bienaventurados los que creen y lo han visto. Aleluya. Bienaventurados. Y bienaventurado, hermano, significa 3 veces feliz. Aleluya. Gloria a Dios. En una congregación, hermano, o iglesia, cualquier programa o método debe servir, queridos hermanos, como una herramienta para acercarnos a Dios y para acercarnos a los demás. Aleluya. En cualquier iglesia y en cualquier congregación, cualquier método, hermano, tiene que servir para eso, para acercarnos a nosotros a Dios y para acercarnos a los demás. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, vamos a buscar el Salmo 27 para que usted vea lo que nos dice, cómo estos hombres confiaban eran en carros, en caballos. Salmo 27. Aleluya. Salmo 27 dice: estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aleluya. Gloria a Dios. En el contexto bíblico, los carros y los caballos, hermanos,
eran para ese tiempo la tecnología militar más avanzada. Para ese tiempo, hermanos, los caballos y los carros era lo mejor para un ejército militar de ese entonces. Y estas personas, hermanos, que tenían esos carros y en esos caballos, ellos confiaban en esos carros y en esos caballos, porque para ellos era la mejor tecnología de entonces para cualquier ejército. El método, hermano, era el más efectivo de guerra, era ese. Pero el salmista nos dice, hermano, que los carros no es que los carros eran malos, ¿verdad? Sino que el peligro, hermano, está en poner la confianza en esos carros y en esos caballos, o sea, en ese método de entonces. Porque él dice, pero nosotros, aleluya, dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, nosotros, aleluya, confiaremos en Jehová, aunque ellos confíen en carros, aunque ellos confíen en caballos, creyendo que ese es el mejor ejército, nosotros confiamos en Jehová, aleluya, que es el más poderoso y que es el más grande de todos los ejércitos habidos y por haber. Gloria a Dios. Aleluya. En el ministerio moderno, nuestros carros y caballos son el sistema de ayuda de marketing eclesiástico o las estructuras de crecimiento. Son útiles, ciertamente, pero el culto al método, hermano, ocurre cuando nuestra seguridad descansa más en la eficiencia del sistema que en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Lamentablemente, amados hermanos, hay muchos que han copiado los métodos de otros. Lamentablemente, hay muchos hermanos que han copiado esos métodos porque han dicho, oye, tú sabes que fulano lo hace de esta manera o lo hace así. Y muchas iglesias, hermanos, han copiado métodos de otras personas porque han dicho que son buenos o que les ha funcionado. Pero la Biblia, hermanos y hermanas, nos dice a nosotros que nosotros tenemos, hermanos, que imitar a Cristo. Aleluya. Nosotros no tenemos que imitar ningún sistema humano para traer gente al Señor, para traer gente a Dios. Hasta imitan, hermanos, métodos humanos, sistemas humanos. Es terrible, hermano, lo que ha pasado en algunas iglesias o congregaciones, imitando métodos humanos, sistemas humanos. Se han desviado, hermanos, de la verdadera adoración a Dios. Lamentablemente. Gloria a Dios. Cuando una iglesia, amados hermanos, es sostenida por métodos humanos, cuando una iglesia, hermano, es sostenida por estructuras humanas, tarde o temprano, hermano, esa iglesia se viene abajo. Pero cuando una iglesia, hermano, es sostenida por Cristo, aleluya, cuando una iglesia está sobre ese fundamento, sobre esa roca que es Cristo, como dice la palabra de Dios, hermano, puede venir el viento que venga, puede venir la tempestad que venga, pero esa iglesia va a permanecer, aleluya, porque Cristo, hermano, es el que sostiene, Él es el centro de esa estructura, gloria a Dios. Mire, hermano, bueno, yo estaba pensando si lo decía o no lo decía, pero
nosotros tenemos un ejemplo vivencial de eso. Y vaya, hermano, que en donde nosotros estuvimos, vaya que sí hubo una turbulencia, se movió, eso fue terrible, ¿no? En donde nosotros estuvimos hace unos años atrás, ahí hubo, hermano, mire, bueno, terrible. Pero gloria a Dios, porque los líderes, hermanos, que estaban al frente tenían como centro de la estructura a Cristo, y por eso nosotros estamos aquí hoy. Aleluya. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Hermanos, se buscaron estrategias. En ese tiempo, hermanos, se buscaron estrategias. Bueno, el Señor, bueno, le dio las estrategias a los pastores, a los apóstoles en ese tiempo. Y empezamos nosotros, hermanos, a congregarnos en las casas. Hacían congregaciones en las casas, hermanos, por los lugares, en los sectores. Pero la iglesia permaneció, aleluya. A pesar, hermano, mire, de la turbulencia, de lo que vino, la iglesia permaneció. Gloria a Dios. Y yo leyendo esto, hermano, me vino solamente y yo dije, oye, qué tremendo. Nosotros tenemos un ejemplo vivencial de eso. Un ejemplo vivencial, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, si queremos ver crecer, hermano, la congregación, si queremos ver, hermano, nuestra congregación, aleluya, aleluya, llena, hermano, con nuevos creyentes, si queremos, hermano, que nuestra congregación crezca, nosotros, hermanos, tenemos que salir a evangelizar, a consolidar y luego traer a esos nuevos creyentes, aleluya, al discipulado con los pastores y apóstoles, gloria a Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que andar copiando métodos humanos. No tenemos que andar copiando, hermanos, esos métodos de otras personas o de otras congregaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, aleluya. Confiar en el Señor y en su palabra. Confiar en Él y en su palabra. Y accionar y actuar de acuerdo a esa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos, hermanos, copian y han copiado métodos humanos. Métodos humanos. Hermano, miren, en este carnaval de este año, hermano, yo vi iglesia haciendo carrozas y la gente disfrazada. Bueno, eso fue un desastre. Y tuvieron ahí metido, hermano, con la gente, con el sistema humano. Se mezclaron con ellos porque ellos querían copiar eso, ellos querían agarrar eso, hermano, copiarlo dentro de su congregación para atraer la gente. Imagínese usted, copiando, hermano, métodos humanos y mundanos para atraer gente. Nosotros tenemos, aleluya, es que imitar a Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, que imitar a los líderes que están al frente, que imitan a Cristo, aleluya. Porque el apóstol Pablo lo decía, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en 2 de Corintios 12:15. Nos habla el apóstol Pablo. 2 de Corintios 12:15.
Aleluya. Dice la palabra de Dios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Gloria a Dios. Como bien, hermano, lo menciona el apóstol Pablo, se gastó por las almas. Su método, hermano, el método del apóstol Pablo era el amor. Aleluya. Un amor, hermano, sacrificial. Gloria a Dios. Un sistema pragmático, hermano, rígido a menudo, no permite, hermano, que nosotros nos gastemos, porque prioriza la eficiencia del programa. Pero el fundamento bíblico del servicio es la disponibilidad absoluta para la necesidad del otro, incluso si eso rompe el esquema del día. Qué tremendo, aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, como nos ama el apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Gloria a Dios. El verdadero liderazgo se demuestra cuando un líder está dispuesto a irrumpir su método para atender el alma, entendiendo que las personas, hermanos, no están para servir al sistema, sino el sistema existe para servir a la formación de las personas en Cristo. Aleluya. Para eso está el sistema. El sistema, hermano, tiene que estar para eso, para servir, hermano, para que las personas sean formadas en Cristo. Gloria a Dios. El sistema no está para que nosotros rindamos culto a ese sistema. El método, hermano, no está para que nosotros prioricemos el método o prioricemos el sistema. El sistema o el método no está para eso. Aleluya. Gloria a Dios. Sino que es para formar las personas en Cristo. Y esto, hermano, es lo que se ha enseñado aquí en esta casa apostólica. Gloria a Dios. Y hay que darle la gloria a Dios por eso. Aleluya. Que eso es lo que se ha enseñado aquí en este lugar. Gloria a Dios. Hay muchas enseñanzas, hermanos, que a mí me han quedado. Muchas. Y una de esas enseñanzas es esto. Una de las enseñanzas, hermano, es que nosotros tenemos que manifestar a Cristo. Esa imagen, hermano, de Cristo, nosotros manifestarla en la tierra. Aleluya. Que cada día de nuestras vidas nosotros podamos manifestar más la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Porque usted sabe, hermano, mire, yo escuché a alguien hablando de esto, de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y esta persona, hermano, dando un ejemplo, hablando de una película. Y él dijo, hermano, que había una película, que en esa película, hermano, la mujer había perdido a su hijo. El hijo se le había desaparecido. No se sabe, hermano, qué pasó con el muchachito. Si fue que se lo robaron, lo secuestraron. No se sabe qué fue lo que pasó con el hijo de esta mujer. Y la mujer, hermano, ella se desesperó, hermano, y empezó a buscar a su hijo por todas partes. Por todas partes, los hospitales, hermano, todos lados, escuelas, fue para todos lados donde él se la pasaba. Y no lo consiguió, hermano, entonces fue a las autoridades. Y le dijo, hermano, lo que le había ocurrido a ella, que su hijo había desaparecido.
que no lo conseguían por ninguna parte. Y en el principio, hermanos, ellos no le hicieron caso. No le hicieron caso a la mujer. Pero la mujer, hermano, insistió con estas personas para que ellos la ayudaran a buscar a su hijo. Bueno, hermano, eso se extendió y eso salió hasta por la prensa, por los periódicos, por la broma, y las autoridades, hermano, no les quedó otra sino empezar a buscar a ese niño por todas partes. Y ya, hermano, los cuerpos de seguridad de ese lugar, hermano, tenían, bueno, a toda la gente encima de ellos. Los medios de comunicaciones, todo el mundo estaba encima de ellos. Y ellos, hermano, usted sabe lo que hicieron. Agarraron y buscaron un niño parecido al hijo de ella. Y le llamaron por teléfono y le dijeron: ya encontramos a tu hijo. Ella se alegró, por supuesto. Fueron, hermano, y le llevaron al niño. Y cuando ella lo vio, ella enseguida le pareció que no era su hijo. Aunque el muchacho se parecía a su hijo, hermano, no era su hijo. Ella quería era a su hijo. Ella no quería algo que se pareciera a su hijo. Ella quería ver era a su hijo. Y así, hermano, es Dios en nosotros. Dios no está buscando algo que se parezca a su hijo en nosotros, sino que Dios quiere ver a su hijo en nosotros. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Ver a su hijo en cada uno de nosotros. Dios no quiere ver algo que se parezca a su hijo, sino quiere ver a su hijo en nuestras vidas, en nosotros. Gloria a Dios. Hay el esfuerzo, hermano, de nosotros parecernos cada día más a Cristo. Aleluya. Parecernos cada día más a Él. Hablar, hermano, con el Señor para que el Señor pueda recuperar esa imagen que se distorsionó por el pecado. Porque el pecado, hermano, distorsionó la imagen que Dios creó. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Cristo, hermano, vino a devolver esa imagen en nuestras vidas, en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, si nosotros queremos, hermanos, que nuestra congregación crezca, no tenemos que estar imitando, hermanos, métodos humanos o mundanos, sistemas humanos o mundanos. Nosotros tenemos que hacer conforme a que nos habla la palabra de Dios. Evangelizar, consolidar, aleluya. Y usted sabe, hermano, mire, uno leyendo estas cosas, nosotros decimos, hermano, leyendo estas cosas, bueno, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Pero resulta, hermano, que ya Dios nos está ayudando. Ya a través de esta palabra, ya Dios nos está ayudando. Y yo me meto en ese saco, ¿no? Porque entonces uno cuando lee esto, hermano, no dice, bueno, Señor, ayúdame. Y ayúdame. Pero ya Dios nos está ayudando. Usted sabe lo que vino a mi mente, hermano. Cuando yo dije, Dios mío, ayúdame, vino esa palabra. Es que a través de esta misma palabra ya yo te estoy ayudando. Tú lo que tienes que tener es determinación y compromiso. Aleluya. Determinación y compromiso. Pero Dios, hermano, ya nos está ayudando. Aleluya. Gloria a Dios. El fundamento bíblico, hermano, nos enseña que el orden es para la bendición, pero la dependencia es para la gloria.
Cuando el método, hermano, es siervo, la iglesia crece sana. Cuando el método, hermano, es Señor, la iglesia se vuelve una empresa. Debemos ser, hermanos, como Pablo, tener un ADN claro y una visión firme, pero un corazón, hermano, lo suficientemente libre para gastarlo todo por amor a las almas. Y esto, hermano, por encima de cualquier, hermano, estructura. Aleluya. Gloria a Dios. Un corazón lo suficientemente libre. Un corazón, hermano, así como el del apóstol Pablo. Porque este hombre, hermano, dice: y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, cuando nosotros leemos acerca de la vida de él, cualquiera que lee esa vida puede decir que el Evangelio lo arruinó. Cualquiera que lea la vida. Hermano, este hombre era un hombre de dinero. Este hombre, hermano, era un hombre de una posición militar. Este era un hombre, hermano, con un conocimiento, hermano, tremendo. Este hombre, hermano, conocía de la cultura judía, porque él era judío. Conocía también, hermano, acerca de la cultura romana, de la cultura griega. Este era un hombre, hermano, que tenía mucho conocimiento, que tenía mucho dinero. Era un hombre, hermano, que estaba bien, hermano, económicamente. Dentro del gobierno de entonces, hermano, tenía una buena posición, aleluya. Buena posición política, buena posición militar, buena posición económica. Pero un día, hermano, se le revela a Cristo. El mismo Cristo, hermano, se le reveló a este hombre, aleluya. Camino a Damasco. Y después, hermano, que Cristo se le revela a este hombre, todo eso que él tiene, absolutamente todo, él dice que lo pone como basura. Absolutamente todo él lo pone como basura. Aleluya. Por amor de Cristo. Es tremendo, hermano, cómo se le revela al apóstol Pablo, aleluya, cómo el Señor Jesucristo le hace entender que todo lo que él tiene, hermano, no era nada comparado al amor de Cristo, aleluya. Que todo lo que podía tener, hermano, no era nada comparado, aleluya, para lo que él iba a alcanzar. Gloria a Dios. El mismo apóstol Pablo, hermano, nos habla en Romanos 8 y nos dice él que las aflicciones del tiempo presente, imagínense cómo él entendió todo eso, las aflicciones del tiempo presente. Y cuando él dice, hermano, del tiempo presente, está hablando de este siglo, está hablando de este mundo. No está hablando del momento específico que él estaba viviendo ahí. Cuando él está hablando, hermano, del tiempo presente, está hablando desde el siglo. Está hablando desde este momento, de este mundo. Y él dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Y cuando él está hablando de la gloria venidera, está hablando, hermano, desde el siglo que ha de venir. Está hablando, hermanos, de la venida de Cristo, de cuando nosotros estemos con Él, aleluya. Nada se compara a esa gloria
que nosotros ahora alcanzamos en Cristo Jesús. Aleluya. Nada, absolutamente nada, hermano. Gloria a Dios. Y ahí es cuando se voltea la cosa, ¿no? Y ahí es cuando nosotros decimos: no vale. El apóstol Pablo no era que el Evangelio lo arruinó, sino que el Evangelio le dio vida, le dio una vida eterna, una vida verdadera. Aleluya. Le dio grandes riquezas, hermano, en Cristo Jesús. Aleluya. Le dio las bendiciones más importantes, hermano, que son las espirituales. Gloria a Dios, porque su palabra lo dice, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. Gloria a Dios. El crecimiento de una iglesia, queridos hermanos, no es el resultado de una técnica o del marketing. El crecimiento de una iglesia, hermano, es un milagro de la gracia divina de Dios. La Escritura nos enseña que Dios, hermano, rompe patrones. Dios rompe, hermano, todos los patrones, todos los estándares, todos los diseños. El razonamiento lógico, hermano, Dios rompe todo eso. Aleluya. Y uno de los ejemplos lo conseguimos nosotros cuando Dios se le presentó a Moisés. ¿En dónde? En una mata, hermano, en una zarza ardiendo. Gloria a Dios. Imagínese usted eso. Otro, hermano, de esos patrones rotos, de esos diseños rotos, es cuando la asna, hermano, le habla al profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso nosotros lo podemos leer en Números 22. Y otro, hermano, también de los ejemplos es, hermano, el silencio apacible de Dios. Aleluya. Y eso lo podemos leer nosotros en Reyes 19:12. Gloria a Dios. Y uno, hermano, de las estructuras más tremendas que cambió el mundo, que el Señor rompió, hermano, fue la cruz. Fue, hermano, en una cruz, aleluya, donde se rompió todo diseño, donde se rompió toda estructura, aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que ese símbolo de la cruz, hermano, es el símbolo más usado a nivel mundial. Es el símbolo más usado a nivel mundial. El símbolo de la cruz. La gente se lo tatúa en el cuerpo, lo usan para ponerlo en las iglesias, bueno, lo usan en todas partes, zarcillos, cadenas, hermano, en todas partes. Es el símbolo más usado a nivel mundial. Pero usted sabe, hermano, ¿qué representaba esa cruz antes de Cristo? Esa cruz, hermano, que ahorita muchas personas usan y muchas personas, hermano, bueno, la tienen ya como moda y las exhiben y las tienen enguindando aquí en el pecho como una cadena y la ponen como símbolo en la iglesia. Usted sabe, hermano, qué simbolizaba esa cruz antes de Cristo. Esa cruz, hermano, simbolizaba vergüenza.
Esa cruz, hermano, era el método que se utilizaba antes, hermano, en el Imperio Romano para castigar a los criminales. Esa cruz, hermano, simbolizaba muerte, simbolizaba vergüenza, simbolizaba, hermano, bueno, el estándar más bajo que se podía ver en ese Imperio Romano. Aleluya. Esa cruz, hermano, simbolizaba sufrimiento. Eso era lo que simbolizaba esa cruz. Pero llegó Cristo, hermano, y rompió toda esa estructura. Llegó Cristo, hermano, aleluya, y rompió todo aquello. Esa cruz, hermano, que representaba antes sufrimiento y rechazo, Cristo, hermano, cambió eso. Cristo transformó todo aquello. Ahora, hermano, eso ya no representa, hermano, sufrimiento y rechazo. Ahora, hermano, esa cruz representa, hermano, esperanza y redención, aleluya, para toda la humanidad. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, como Cristo rompió toda esa estructura. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros, hermanos, debemos tener la valentía de soltar lo que funciona para abrazar lo que Dios está diciendo. La finalidad no es sostener una estructura, es seguir, hermano, a los apóstoles, a los pastores. Aleluya. Si el método, hermano, ocupa el centro, Cristo es entonces, hermano, miren, despejado, desplazado. Por eso, hermano, es que Cristo tiene que ser el centro, aleluya, de toda estructura. Cristo, hermano, tiene que ser el centro de toda estructura. Gloria a Dios. El método debe servir, o el método debe ser siempre un siervo flexible, revisable y secundario. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Romanos 11:36, como leímos al principio, recordamos que la gloria no es para el sistema, ni para el apóstol, ni para el método del éxito, sino que a Él sea toda la gloria, solamente a Él, aleluya, la gloria por siempre a Él, a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. A Él sea toda esa gloria. Nosotros, hermanos, ya para ir terminando, gloria a Dios, nosotros como creyentes, nosotros, hermanos, como siervos del Señor, ya lo hemos hablado aquí, tenemos que tener nuestra vida diocéntrica. Una vida diocéntrica. Una vida, hermano, donde Cristo sea el centro de todo. Una vida, hermano, diocéntrica. Nosotros no podemos hacer una lista de prioridades. Nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos hacer una lista de prioridades. Porque cuando nosotros, hermanos, hacemos listas de prioridades, ponemos a Dios de primero, ciertamente. Usted le pregunta a la persona, no, pongo a Dios de primero. La familia de segundo, el trabajo de tercero, la recreación de cuarto, y yo no sé qué, y así va poniendo las cosas. Y cuando nos damos cuenta, resulta que Dios está bien lejos de la recreación, de la familia, del trabajo. Nosotros tenemos que poner a Dios en el centro, aleluya. Tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestra vida y que toda nuestra vida gire alrededor de Él, aleluya. O sea que si yo estoy en el trabajo, ahí estoy yo con Cristo. Si estoy en el mercado, ahí estoy con Él. Si estoy en la iglesia, ahí estoy con Cristo. Si estoy en la playa, ahí estoy con Cristo.
Aleluya. Y esa es la manera de cómo ningún método humano nosotros lo vamos a priorizar antes que a Él. Ningún método humano. Cristo tiene que ser el centro de toda nuestra vida. Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.